clase. Espero que hayan tenido buenas vacaciones. Empezamos con el tema de vías urinarias bajas. Entonces, para recordar un poquito, debemos saber cuál es el revestimiento epitelial normal de las vías urinarias bajas. Este va a estar revestido por un epitelio transicional, va a estar compuesto por una lámina propia y va a tener una muscularis mucosae. Cuando empezamos a estudiar la histología normal de la vejiga, en la vejiga vamos a encontrar al músculo propio o al músculo detrusor. Entonces, estas características histológicas nos va a ayudar mucho a ver, a poder estudiar las diferentes neoplasias de las vías urinarias bajas. Ahora, dentro de las vías urinarias bajas empezamos a describir a lo que son los uréteres. Estas dos prolongaciones tubulares son de localización retroperitoneal y pues van a presentar 3 depresiones, uno en la unión urétero-pélvica, otro en la entrada de la vejiga y otro cuando está cruzando con los vasos ilíacos. Estas 3 depresiones es importante aprenderlas porque suelen ser puntos de impacto de los cálculos, ¿ya? Ahora, dentro de las malformaciones que podemos encontrar en los uréteres, va a representar más o menos el 2 a 3% de los hallazgos en autopsias. Podemos encontrar uréteres dobles o bífidos, y lo más frecuente es la obstrucción de la unión ureteropélvica. Generalmente las obstrucciones ureteropélvicas que sean bilaterales se presentan en niños o lactantes y son causas de obstrucción urinaria que va a causar sintomatología en el lactante. Ahora, si tenemos una obstrucción de la unión ureteropélvica que sea unilateral, generalmente las unilaterales se presentan en personas mayores, frecuentemente en mujeres, y generalmente se deben a depósitos de material colágeno o fibrosis en la capa muscular del uréter. Otras malformaciones que podemos encontrar va a ser la formación de divertículos ureterales, que no son frecuentes. Ahora, los uréteres igual tienen procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios se van a manifestar como un infiltrado inflamatorio linfocitario de neutrófilos de localización subepitelial. Estos procesos inflamatorios pueden tener diferentes causas como infecciones, puede tener traumatismos por cálculos que van a producir este tipo de reacciones. Ahora, cuando empezamos a hablar de los tumores y pseudotumores de los uréteres, vamos a hablar generalmente se presentan las lesiones de estirpe mesenquimatosa. Una de ellas es el pólipo fibroepitelial. Este pólipo fibroepitelial es una lesión polipoide que va a estar protruida hacia la luz del uréter, va a estar formada por un tallo de tejido fibroconectivo revestido por epitelio transicional. Ahora, si nos vamos al otro extremo de neoplasias malignas de los uréteres, tenemos a los carcinomas uroteriales, que vamos a mencionar después. Ahora, hay una entidad que es la fibrosis retroperitoneal esclerosante. No es frecuente, pero es un diagnóstico que hay que tomar en cuenta cuando nos encontramos ante lesiones obstructivas de los uréteres, ¿ya? Ahora, la importancia de tener en cuenta este tipo de lesiones es que al final el resultado
de este tipo de obstrucción va a ser una hidronefrosis con daño renal. Entonces hay que detectar antes este tipo de alteraciones para poder evitar estas consecuencias. Entonces, la fibrosis retroperitoneal esclerosante es un proceso fibrótico proliferativo inflamatorio. Generalmente está relacionado a la enfermedad con IG4, a la proliferación de células plasmáticas que va a producir estos anticuerpos. Generalmente se presenta en varones después de los 50 años. Microscópicamente se va a presentar como un tejido fibroconectivo esclerosado. Acá ustedes pueden ver estas bandas rosadas que son ya la esclerosis, los fibroblastos acá reactivos, con un infiltrado inflamatorio de tipo folicular. Este tipo de entidades, como son procesos fibróticos, pueden producir obstrucción de los uréteres porque estos tienen localización retroperitoneal. Ahora nos pasamos a la vejiga urinaria. Dentro de las alteraciones congénitas o malformaciones congénitas de la vejiga urinaria, vamos a tocar 4 entidades. La primera, que es el reflujo vesíco-ureteral, generalmente esta entidad va a estar dada por atonía de los esfínteres, que va a producir el flujo retrógrado. Y esto va a predisponer a infecciones de las vías urinarias. La segunda entidad es la extrofia de vejiga. La extrofia de vejiga generalmente se da por una falla en el cierre de la pared abdominal. Esto hace que la vejiga o la mucosa de la vejiga esté expuesta al ambiente externo y se produzca cambios metaplásicos en este epitelio transicional. Se supone que la vejiga, como revestimiento normal, tiene un epitelio transicional estratificado con células en paragua, pero cuando empieza a someterse a ciertos agentes externos que la dañan, empieza a transformarse a un epitelio ya sea escamoso o ya sea glandular, de tipo colónico. Cuando hay una extrofia, el epitelio transicional empieza a convertirse en un epitelio metaplásico de tipo glandular, ¿ya? Además que este tipo de metaplasia a epitelio glandular va a predisponer también al paciente a que se forme o que pueda progresar a un carcinoma de tipo glandular o a un adenocarcinoma. Otra malformación, tenemos a la formación de divertículos. Los divertículos van a ser vaginaciones de la pared de la vejiga, que generalmente pueden medir entre 1 centímetro a 10 centímetros. Estos pueden ser o congénitos o adquiridos. Cuando son congénitos, generalmente va a presentar una capa muscular delgada, y pues cuando son adquiridos, generalmente a veces solo se presenta con extrusión de la mucosa. Ahora, ¿qué importancia tiene detectar estos divertículos? Generalmente estas formaciones saculares van a ser puntos de éstasis urinaria. Entonces, esta acumulación de orina en divertículos puede predisponer a infecciones o incluso puede ser puntos de formación de cálculos vesicales. Ahora, tenemos otra malformación que es la malformación o la anomalía de formación del uraco. Como sabemos, generalmente la vejiga urinaria va a estar conectada mediante el uraco hacia el ombligo. En ocasiones, bueno, cuando nacemos, el uraco tiene que involucionar o tiene que fibrosarse y se cierra, pero en ocasiones el uraco se mantiene permeable formando una
fístula vesicocutánea. O en otras ocasiones, la involución del uraco es incompleta, que se cierran sus extremos, pero en la parte central, todavía se mantiene permeable y esto predispone a la formación de quistes del uraco. Ahora, hablemos un poquito de lo que son los procesos inflamatorios de la vejiga. Cuando empezamos a mencionar los procesos inflamatorios, necesitamos saber datos epidemiológicos. Primero, frecuentemente las infecciones o la cistitis va a ser en mujeres, por la anatomía, ¿no? Por la uretra corta. Segundo, los microorganismos más frecuentemente relacionados van a ser los que están en cercanía por la anatomía, ¿no? Como por ejemplo el E. coli o el Enterobacter o el Proteus. Clínicamente, las cistitis se presentan como polaquiuria, dolor abdominal o disuria. Ahora, dentro de los procesos inflamatorios, los factores predisponentes también se encuentran la éstasis urinaria, las litiasis, pacientes con diabetes mellitus o pacientes que han tenido instrumentación previa. Y pues microscópicamente, generalmente cuando son procesos inflamatorios, muchos de los urólogos no toman una biopsia, ¿no? Solo para descartar un proceso inflamatorio. Si es que tuvieran alguna otra sospecha, recién se toma una biopsia. Pero microscópicamente lo que ve el patólogo, va a ver una mucosa hiperémica, acá ustedes pueden ver el epitelio transicional, podemos ver la capa, la lámina propia con extravasación de eritrocitos, podemos ver cierta erosión del epitelio, acá podemos ver la formación de folículos linfoides, acá más cerca igual un cúmulo de linfocitos, acá estamos viendo a los eosinófilos. Entonces generalmente los procesos inflamatorios de la vejiga va a estar dado por esos tres criterios: congestión vascular, infiltrado inflamatorio, ya sea crónico o agudo, ¿ya? Ahora, tenemos algunas variedades de cistitis que son variedades especiales que hay que tomarlas en cuenta. Dentro de esas tenemos a la cistitis hemorrágica. Ustedes pueden ver acá un producto de cistectomía. Podemos ver que la mucosa está completamente comprometida por zonas de hemorragia. Y en la microscopía podemos ver lo mismo. Todo el epitelio transicional está acá, pero la lámina propia y la muscular está reemplazada por proceso o por hemorragia. Ahora, las causas de una cistitis hemorrágica generalmente son varias. Puede ser secundaria a alguna instrumentación traumática, puede ser secundaria a procesos infecciosos crónicos, puede ser secundaria a radiación. Entonces tiene varias causas. La cistitis folicular generalmente es considerada una cistitis crónica. Está caracterizada igual por un epitelio o una lámina propia congestiva con vasos congestivos, la formación de folículos linfoides con centros germinales activos, acá igual centros germinales activos. La cistitis folicular va a ser el resultado de una cistitis aguda no resuelta, ¿ya? Ahora, la cistitis intersticial, o también llamada síndrome de dolor pélvico crónico,
Generalmente es un trastorno de etiología desconocida. Aún no se sabe las causas o los factores de riesgo que están asociadas a esta. Generalmente se presentan en mujeres eh, y pues la Asociación de Uropatología nos ha dado ciertas guías para nosotros poder diagnosticar una cistitis intersticial, ya que este tipo de diagnósticos generalmente va a ser por descarte. Entonces, ¿qué nos dice la Asociación de Urología? Nos dice que para diagnosticar una cistitis intersticial necesitamos que el paciente tenga síntomas urinarios de más de 6 semanas de duración. Estos síntomas generalmente se van a caracterizar por dolor suprapúbico, va a tener aumento en la frecuencia urinaria, va a tener urgencia urinaria, puede tener hematuria, puede tener disuria. Pero estos síntomas tienen que presentarse 6 semanas. Ahora, otro criterio que nos dice que hay que tomar en cuenta para diagnosticar una cistitis intersticial es que los cultivos de orina tienen que ser negativos. Esos son los dos criterios clínicos. Ahora, dentro de la cistoscopía, ¿cómo se va a ver una cistitis intersticial? Generalmente se va a ver como mucosa enrojecida, va a parecer que estuviera formándose acá unas fisuras, y eso va a ser una sospecha de una cistitis intersticial. Microscópicamente, nosotros vamos a ver lo que se va a ver en las otras cistitis, vamos a ver congestión de la lámina propia, el infiltrado inflamatorio, el epitelio transicional levemente erosivo. Lo que aquí nos va a dar el diagnóstico va a ser la clínica del paciente, no tanto así la biopsia. En estos casos de cistitis intersticial, los urólogos piden biopsia más que todo para descartar algún proceso neoplásico, más que para hacer un diagnóstico de cistitis intersticial, ¿ya? Ahora, las otras formas de cistitis, tenemos las cistitis polipoides. Generalmente en la cistoscopía vamos a ver estas lesiones polipoides elevadas que van a estar ahí libres en el lumen de la vejiga, y microscópicamente vamos a ver este tipo de lesiones que van a tener un estroma fibrovascular con congestión de vasos y el revestimiento epitelial transicional, sin alteraciones de la maduración. Ahora, ¿qué es la malacoplaquia? La malacoplaquia es una entidad caracterizada por un proceso inflamatorio eh, xantomatoso o de macrófagos espumosos que se disponen en la lámina propia de la vejiga y que tienen una característica histopatológica especial, que son estas pequeñas concreciones o estas calcificaciones intracelulares que se encuentran en el citoplasma de los macrófagos. También va a estar acompañado por un proceso inflamatorio crónico, y en la citoscopía se va a ver como unas placas, eh, pueden llegar de 1 a 4 centímetros de diámetro, pero estas placas van a ser de coloración amarilla. Ahora, cuando empezamos a hablar de lesiones metaplásicas,
Vamos a mencionar que estas reacciones o transformaciones metaplásicas generalmente van a ser secundarios a daño del epitelio transicional. El epitelio transicional generalmente no soporta mucho daño traumático, como por ejemplo en procesos de instrumentación o de colocación de sonda Foley. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace una transición a una metaplasia escamosa, que es un epitelio mucho más resistente para que pueda soportar este tipo de traumas cuando son pacientes que están con sonda Foley de forma prolongada. Entonces, dentro de las lesiones metaplásicas, mencionamos a la cistitis quística o a la cistitis glandular, que generalmente son dos variantes relacionadas. Van a estar formadas por nidos de von Brun, que van a ser estas prolongaciones de epitelio transicional que va a empezar a introducirse en la lámina propia. Estos generalmente a veces suelen sufrir cambios metaplásicos como por ejemplo cambio glandular o cambio escamoso. Ahora, cuando estos nidos de von Brun están dentro de o ya están dentro de la lámina propia y empiezan a dilatarse y el epitelio empieza a volverse un poco más plano, ya se llama cistitis quística glandular. ¿Ya? Solo es esa diferencia. Ahora, generalmente estas dos entidades eh, son puntos de inflamación y de transformación metaplásica. Ambos están relacionadas entre sí y son generalmente puntos de precursores de adenocarcinomas. Ahora, la transformación metaplásica. Debemos tener cuidado cuando empezamos nosotros a hablar de metaplasia escamosa. Generalmente el epitelio transicional a nivel del trígono es epitelio escamoso, o sea, es lo normal. Cuando empezamos a encontrar epitelio escamoso en fondo vesical o en cuello vesical, ahí recién podemos hablar de una metaplasia escamosa, ¿ya? Entonces, la histología normal igual nos ayuda a diferenciar este tipo de lesiones. La metaplasia escamosa generalmente es respuesta a una lesión crónica traumática. Este tipo de transformación escamosa puede ser unifocal o multifocal. Generalmente va a estar asociada a lesiones, a lesiones de evolución. ¿A qué me refiero? Puede ser un foco que tenga metaplasia. Esta metaplasia se puede transformar a displasia y la displasia se puede transformar a un carcinoma epidermoide. Entonces, generalmente este tipo de metaplasias está asociado mucho a las infecciones por Schistosoma hematobium en países del oriente. Ahora, empezamos a tocar un poquito de lo que es las neoplasias de vejiga. Podemos ver que las neoplasias de vejiga generalmente van a ocupar el séptimo lugar de causas de muerte en pacientes oncológicos.
y tiene una alta morbilidad una vez que se diagnostica algún carcinoma urotelial. Las neoplasias de vejiga generalmente tienen sus factores de riesgo definidos y estudiados. Se presenta frecuentemente en varones entre 50 a 80 años y en países desarrollados. Ya se ha estudiado su asociación con consumo de cigarrillos por tiempo prolongado, exposición a químicos como arilamidas o su asociación frecuente con infecciones como el Schistosoma hematobium. Otros factores de riesgo asociados también al desarrollo del cáncer de vejiga va a ser la radiación y los quimioterápicos como la ciclofosfamida. Ahora, cuando empezamos a mencionar a las neoplasias de vejiga, tenemos que tomar en cuenta que tenemos un amplio espectro desde lesiones no neoplásicas, lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado y los carcinomas invasores. Ahora, desde 1973 hasta 2022, que ha sido la última actualización de la OMS, la terminología o la clasificación de las neoplasias de vejiga ha ido cambiando. Si ustedes se fijan acá, según la OMS de 1973, las neoplasias de vejigas solo se diferenciaban en grado 1, grado 2 y grado 3. En el 2004 ha habido otra modificación en donde se han separado los papilomas uroteliales, se ha aumentado la neoplasia urotelial papilar de bajo grado, se ha dividido a los carcinomas uroteliales en bajo y alto grado. Y por último, en el 2022, que es la última clasificación que se está manejando, igual, los papilomas uroteliales se han separado, el papiloma urotelial invertido tiene su propia clasificación, las neoplasias uroteliales de bajo potencial maligno, que ahorita vamos a ver por qué esta clasificación ha sido modificada. Y también podemos ver que las neoplasias no solo son de estirpe epitelial, sino también pueden ser de células escamosas o de células glandulares. Ahora, vamos a tocar ciertos puntos del por qué se han modificado estas clasificaciones a lo largo del tiempo. Uno de los más importantes es la creación de la nueva categoría de neoplasias papilares de bajo potencial maligno, que generalmente tienen un riesgo de progresión mínimo, pero que es una lesión que, a ver, ¿cómo les digo? Es una lesión que no es benigno, pero tampoco es maligno. Solo es una lesión que hay que tener con un seguimiento estricto. Ahora, ¿por qué han dividido a los tumores en carcinomas de alto grado versus los carcinomas in situ? Generalmente esta clasificación o esta división de la clasificación ha sido más por brindar una terapia dirigida a los pacientes. Y por último, la clasificación de la OMS del 2022 pues nos da mayores categorías para poder clasificar a los pacientes y dar un tratamiento y un pronóstico adecuado para cada uno de ellos. Ahora,
Cuando empezamos a hablar de las neoplasias uroteliales, generalmente el 95% van a ser epiteliales transicionales y el resto va a ser, puede ser de epitelio escamoso o glandular. Las neoplasias de vejiga generalmente son multifocales. Ahora, dos lesiones precursoras de estas neoplasias uroteliales. Tenemos el tumor papilar no invasivo, que este va a venir de una secuencia de hiperplasia, va a venir de hiperplasia, de displasia a carcinoma, y la otra lesión es el carcinoma urotelial plano no invasivo. Una vez que el paciente tiene un diagnóstico de carcinoma urotelial, su supervivencia a 5 años va a ser del 30%, siempre y cuando se tome en cuenta la invasión del músculo detrusor. Tenemos dos vías oncogénicas o de carcinogénesis de las neoplasias uroteliales. Una de ellas es la vía que viene por la EGFR3 con ganancia de función de la tirosina sinasa, que va a dar origen a los tumores papilares superficiales de bajo grado. Y la otra vía que tenemos a las lesiones planas o papilares de alto grado, que ya son invasivos, que van a presentar mutaciones de TP53, que es un gen supresor de tumores. Ahora nos vamos a la morfología microscópica de cada una de las lesiones. Los papilomas, frecuentemente lesiones en pacientes jóvenes, son lesiones benignas que no tienen riesgo de progresar a carcinoma, tienen un bajo índice de recidiva. Se va a presentar como lesiones polipoides elevadas, papilares, como su nombre lo dice, va a tener un eje central vascular y va a estar revestido por epitelio urotelial sin atipia, ¿ya? La neoplasia urotelial papilar de bajo potencial maligno, generalmente lo describen como si fuera un papiloma, pero la única diferencia microscópica que se va a encontrar va a ser el grosor del epitelio transicional. Si ustedes se dan cuenta, acá el epitelio transicional tiene como unas 3, 4, 5, como unas 6 capas de células, que es el papiloma. Pero cuando empezamos a describir a una neoplasia papilar urotelial de bajo potencial maligno, el grosor de esta capa empieza a ser mucho más. Puede presentarse 10 capas de células uroteliales, 10, 12, pero la característica va a ser, uno, el grosor del epitelio y dos, la atipia celular. En las neoplasias uroteliales de bajo potencial maligno, la atipia celular puede ser leve y dispersa. Puede encontrar un núcleo irregular por acá, pero el resto del epitelio va a ser de núcleos normales. Con estas lesiones hay que tener mucho cuidado porque estas sí tienen riesgo de progresar a tumores de alto grado y tienen también un riesgo de recidiva. Ahora, en el otro extremo tenemos al carcinoma urotelial papilar de bajo grado. El carcinoma papilar urotelial de bajo grado generalmente es una neoplasia que va a tener atipia celular, tiene un alto riesgo de recidivar, puede no invadir la lámina propia o la muscular, ¿ya? Frecuentemente no invade.
Este tipo de neoplasias uroteliales de bajo grado tienen una atipia celular. Por acá podemos ver estos núcleos grandes, acá otro núcleo grande, acá otro núcleo grande, tienen atipia celular. Las mitosis generalmente van a estar de localización basal. Ahora, ¿cuál es la importancia de este tipo de lesiones? Generalmente los carcinomas uroteliales papilares de bajo grado tienen la característica de ser neoplasias cohesivas, ¿ya? ¿Qué significa que yo diga que son neoplasias cohesivas? Este tipo de tumores no sueltan o no sueltan sus células neoplásicas hacia la orina. Es por eso que muchos de los urólogos, cuando a veces mandan a hacer citopatología de orina para descarte de carcinoma papilar, eh, difícilmente que se pueda detectar un carcinoma urotelial de bajo grado, por el hecho de que estas células son tan cohesivas que no se sueltan hacia la orina, a diferencia de estas. Cuando empezamos a hablar del carcinoma urotelial de alto grado, aquí sí podemos decir que son células discohesivas. Estas células sí se sueltan o sí se desprenden hacia la orina y puede ser detectado mediante estudios de citopatología urinaria, ¿ya? Entonces, el carcinoma urotelial de alto grado generalmente se va a caracterizar por atipia celular muy marcada. Vamos a ver núcleos vesiculares, nucleolos, acá estoy viendo una mitosis. Entonces, esto va a ser muy característico de los uroteliales de alto grado y que además se pueden detectar por estudio de orina. Estos carcinomas uroteliales de alto grado generalmente sí van a presentar invasión ya sea a la lámina propia o a la muscularis. También tienen su riesgo de progresar o de hacer metástasis a ganglios regionales. Ahora, tenemos al carcinoma in situ. Generalmente el 50-70% de estos tumores va a progresar a un tumor invasor o va a ser un carcinoma invasor hasta músculo detrusor. Este también se caracteriza por ser un tumor que tiene poca cohesividad celular. Que tenga poca cohesividad celular significa que estas células sí se van a poder desprender en la orina y se va a poder detectar mediante estudio de citología urinaria. Ahora, tenemos al carcinoma urotelial invasor. Cuando empezamos a estudiar al carcinoma urotelial, ya sea por biopsia, por resección transvesical, por biopsia incisional, por cistoscopía, es necesario que cuando se mande a hacer un estudio de patología también se muestre parte del músculo detrusor, porque eso va a determinar el pronóstico y el tratamiento del paciente. Cuando nosotros hablamos de carcinoma urotelial invasor, lo único que nos va a ayudar a diagnosticar esta entidad va a ser la invasión del músculo detrusor. Ustedes pueden ver acá un producto de cistectomía, acá está la próstata y la formación o el tumor acá. El tumor es exofítico, ulcerado, polipoide. Y acá al corte transversal, estamos viendo que este tumor está invadiendo ya sea la capa muscular, incluso se está yendo al tejido adiposo. Entonces, este tipo de neoplasias son las que tienen peor pronóstico en los pacientes. Microscópicamente, pues vamos a ver una neoplasia formada por nidos sólidos, infiltrantes, que están produciendo desmoplasia estromal, la atipia celular va a ser severa, puede estar asociado a necrosis, puede estar asociado a hemorragia,
tiene múltiples focos de mitosis atípica y su característica esencial es la invasión del músculo detrusor de la vejiga. Ahora, ¿cuál es el pronóstico y el tratamiento de este tipo de neoplasias? El pronóstico va a depender mucho del grado histológico y del estadio en el que se está presentando el paciente. Lo más importante saber en este tipo de neoplasias es la invasión del músculo detrusor. Si son pacientes que no tienen invasión del músculo detrusor, tienen buen pronóstico y pueden ser manejados con terapias de mantenimiento. Pero si son tumores que ya son invasivos al músculo detrusor, estos tienen peor pronóstico y en ocasiones saben optar por cirugías muy complicadas como las cistectomías radicales. Ahora, el tratamiento va a depender igual del tipo histológico que se está diagnosticando. Por ejemplo, si es una neoplasia papilar urotelial de bajo potencial maligno, con una resección transuretral, el paciente estuviera controlado y pues como sabemos que estas lesiones pueden progresar a algo más, a algún tumor de mayor grado, hay que hacer seguimiento constante. Ahora, si fuera un paciente con un tumor o un carcinoma urotelial de alto grado o un carcinoma in situ, generalmente hacen más que resección, van a hacer la instalación intravesical de BCG y igual se puede hacer un seguimiento estricto porque estas lesiones pueden progresar hacia invasión de la lámina propia o invasión del músculo detrusor. Ahora, aquellos tumores que no son músculo invasivos, pero tienen alto riesgo de recidivas, es mejor hacer un tratamiento con seguimiento estricto. Cuando son pacientes que tienen factores de riesgo de progresión hacia un carcinoma de alto grado, como por ejemplo el tamaño tumoral mayor, tiene multifocalidad en la vejiga, hay invasión de lámina propia o invasión de músculo detrusor, hay focos de carcinoma in situ alrededor de la lesión. Estos son factores de riesgo que nos van a hacer sospechar que este tumor va a progresar rápidamente y entonces la terapia va a cambiar o va a ser diferente. Hasta ahí terminamos todo lo que sería neoplasias de vejiga. Ahora nos vamos a otro apartado que son obstrucción de las vías urinarias o uropatía obstructiva. Ya. Cuando empezamos a hablar de uropatías obstructivas, pues nos vamos a centrar más que todo en patologías que van a producir una obstrucción del sistema de vías urinarias inferiores y que estos pueden predisponer a formación de cálculos o predisposición a infecciones. Cuando empezamos a estudiar las uropatías obstructivas, generalmente el resultado final va a ser la formación de una hidronefrosis con atrofia cortical, y esto va a ser debido más que todo por el reflujo retrógrado que se produce cuando hay una obstrucción de vías distales. Ahora, las causas de uropatía obstructiva, pues tenemos las malformaciones congénitas, la formación de cálculos,
asociadas a hiperplasia prostática, pacientes con embarazo o prolapsos genitales. Aquí podemos ver un producto de nefrectomía y si ustedes se dan cuenta, los cálices y la pelvis renal están completamente dilatadas. Este es el resultado final de una uropatía obstructiva, una hidronefrosis con atrofia renal. Acá igual podemos ver que los cálices están completamente dilatados y la corteza renal está atrófica. Entonces, ¿por qué sucede esto? Hay un aumento del reflujo retrógrado de la orina que se está formando y esto produce una elevación de la presión intrarrenal. Al inicio, cuando se está produciendo la obstrucción, el filtrado glomerular todavía va a ser normal. A medida que la obstrucción continúa, el filtrado glomerular continúa, pero ¿dónde se va a producir el daño? Va a ser en los túbulos intersticiales. Ahora, ¿por qué? Cuando hay una obstrucción en algún punto de la vía urinaria distal, el reflujo que se está produciendo y la alta presión produce que los túbulos colectores muestren ciertos datos de atrofia. Además de los datos de atrofia de los túbulos, la disminución de la irrigación sanguínea por la alta presión retrógrada produce una disminución del flujo sanguíneo. Y estos dos eventos va a producir lo que es el daño inicial de los túbulos. Una vez que los túbulos ya no pueden responder a los estímulos, recién empieza a afectarse lo que es la filtración glomerular. Una vez que la filtración glomerular está dañada, ya el proceso de obstrucción es irreversible y el paciente empieza a manifestar daños renales crónicos. Microscópicamente nosotros vamos a ver un riñón que va a estar comprometido por un infiltrado inflamatorio. Ustedes acá pueden ver igual parte de los túbulos que están pequeños, que están rodeados por una membrana basal gruesa. Acá hay túbulos involutivos. Esto es consecuencia primero del flujo retrógrado de alta presión y segundo de la disminución del flujo sanguíneo. Por acá igual pueden ver este tipo de hialinización y fibrosis y el intersticio comprometido por infiltrado inflamatorio. Clínicamente el paciente va a terminar con una hidronefrosis. Si la obstrucción va a ser aguda, generalmente se va a manifestar como dolor cólico, pero si la obstrucción es crónica o la obstrucción es intermitente, ahí sí se va a producir todo el resultado de una hidronefrosis. Las causas de esta hidronefrosis pueden ser, como ya mencionamos, cálculos renales, hiperplasias. Ahora nos vamos a otro apartado, que es la urolitiasis, que también es una causa de obstrucción intestinal. Cuando empezamos a hablar de urolitiasis, generalmente va a afectar al 5 a 10% de los pacientes. Generalmente se va a formar en mujeres y pues nos dice que los cálculos generalmente se forman en el riñón y no así en las vías urinarias bajas, ¿ya? Sabemos que hay una predisposición familiar y genética cuando hay problemas en el metabolismo de ciertos
de ciertos componentes como el calcio o como otros componentes de los cálculos cuando hay una predisposición genética. Ahora, tenemos 4 tipos de cálculos, las que están formadas por oxalato, por estrubita, por ácido úrico y cisteína, o cistina, perdón. Cada uno de estos cálculos tienen sus factores de riesgo asociados, como por ejemplo los cálculos de oxalato, generalmente se presentan en pacientes que tienen hipercalciuria, hiperoxiluria, en pacientes con hiperparatiroidismo, los cálculos de estrubita asociados generalmente a infecciones bacterianas, que son bacterias ureasas positivos que predisponen a la agregación de estos minerales, pacientes que tienen altos niveles o alta concentración de ácido úrico, como en pacientes con gota. Ahora, macroscópicamente, pues vamos a ver un paciente, o bueno, un riñón que igual va a presentar una atrofia cortical, una dilatación de los cálices renales, de las pirámides renales, de la pelvis renal, pero esto va a ser secundario a la formación de estos cálculos. Y llegamos hasta ahí. No sé si tienen alguna duda sobre neoplasias o sobre lo que tocamos. Hola. Creo que no hay dudas, doctorita. Ya, se cuidan, chau, chau. Gracias, Doctorita, doctora. ¿será que nos puede pasar sus diapositivas, por favorcito? A su compañero le voy a pasar. Muchas gracias, doctorita. Hasta luego. Chau, chau.